Bueno, estamos concluyendo el tema 2. El tema de hoy día, dentro del estudio de las herramientas matemáticas que tenemos para poder describir los sistemas de control continuo, lo vamos a dedicar a sistemas de segundo orden. Vamos a ver de dónde provienen los distintos tipos de sistemas de segundo orden y le vamos a prestar un poquito más de atención a los sistemas inherentes de segundo orden que pueden llegar a presentar un comportamiento oscilatorio. Bueno, nosotros hemos definido función de transferencia. La función de transferencia la habíamos definido en el campo de Laplace y la habíamos definido en términos de variable de desviación. Y así relacionábamos una variable de desviación de entrada con una variable de desviación de salida. Y el coeficiente de proporcionalidad pasaba a ser la función de transferencia. Son importantes estas dos cosas. En dónde está definida y que relaciona variables de desviación. Y siempre relaciona una variable de desviación de entrada con una de salida. Habíamos visto que también, casualmente, la propia definición que hacíamos de función de transferencia la podíamos expresar con un diagrama en bloques. Y ahora, lo que antes denominábamos genéricamente función del bloque es la función de transferencia. Y la función de transferencia es una forma de modelar el comportamiento dinámico de los sistemas. En particular, es una forma de modelar matemáticamente estos sistemas continuos para los fines de estudiar sistemas de control. Ahora bien, ¿y cómo usamos esa función de transferencia? ¿Cómo se usa? Bueno, uno de los datos interesantes, uno de los datos importantes, es que cuando uno tiene un sistema y define una variable de entrada y una de salida y quiere ver cómo se conectan los cambios en esa variable de entrada con los cambios que experimenta la variable de salida, nosotros podemos modelar ese sistema y ponerlo en forma de una función de transferencia. Lo interesante de esto es que una vez que uno tiene la función de transferencia, que ya la conoce, no necesita modelarla y, de nuevo, y ya una vez que la tiene, la puede probar para cualquier entrada. ¿Cómo es el mecanismo para conocer la respuesta del sistema? Bueno, se transforma la particular entrada que nosotros consideremos y se obtiene la variable de desviación de salida multiplicando la función de transferencia, que es general y sirve para cualquier delta de x de s, y una vez conocida esta, haciendo su transformada inversa, podemos saber cómo es la variable de desviación de la salida. Ese es el mecanismo con el que vamos a utilizar la función de transferencia para conocer las salidas en el campo temporal. Hoy vamos a dedicarnos a sistemas de segundo orden. Los sistemas de segundo orden podrían tener una función de transferencia como la que vemos acá en primer término, que en la forma en la que está puesta, que es la forma estandarizada de constantes de tiempo, ustedes pueden ver, presenta
dos coeficientes tau 1 y tau 2 que denominamos constantes de tiempo. Los sistemas de segundo orden que generan una función de transferencia de este tipo son sistemas de ecuaciones, de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Sin embargo, hay sistemas que van a ser descritos por una única ecuación diferencial de segundo orden. Cuando tenemos esa situación, la forma que adquiere la función de transferencia es esta que tenemos aquí. Podrá parecer un poco rara. En el numerador hay un parámetro K que nosotros vamos a llamar ganancia y que vamos a ver que tiene un significado análogo al que habíamos visto para los sistemas de primer orden. Y acá hay un par de parámetros que describen el comportamiento dinámico. La frecuencia natural, omega sub n, y el coeficiente de amortiguamiento psi. En primer término, veamos entonces lo que sería un sistema de segundo orden que proviene de un modelo descrito con dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y tomamos como referencia este sistema relativamente simple, un caudal de líquido que llega a un tanque abierto a la atmósfera, que descarga a través de una válvula, y esa válvula deja pasar un caudal proporcional a la altura, en principio, del primer tanque, y ese caudal descarga en un segundo tanque, que también está abierto a la atmósfera, y descarga a través de una válvula también de comportamiento lineal. Si ahora queremos relacionar, bueno, si lo miramos, este sistema tiene variables de entrada, concretamente la variable de entrada es el caudal de alimentación, y tiene varias variables de salida. Por ejemplo, H1 es una variable de salida, F1 es una variable de salida porque es consecuencia de Fi, H2 es una variable de salida porque depende de Fi. Entonces fíjense que si ahora quiero relacionar el nivel en el segundo tanque con los cambios que podría generarle los cambios de la alimentación, entonces, si quiero hacer esa vinculación, voy a tener que plantear dos balances de masa. Un balance de masa en el primer tanque y un balance de masa en el segundo tanque. El balance de masa del primer tanque, nosotros ya lo hemos deducido en más de una oportunidad, en la teoría, en los prácticos, y viene dada por esta ecuación diferencial. La ecuación, el balance de masa en el segundo de los tanques es totalmente similar a la anterior, nada más que en este caso el caudal de ingreso al segundo tanque casualmente es la salida del tanque anterior. De ahí que la ecuación diferencial que describe la acumulación de materia en el segundo tanque viene dada por esta segunda ecuación diferencial. Si ahora lo que queremos es vincular el caudal de alimentación FI con el nivel H2 del segundo de los tanques, entonces tenemos que considerar este sistema de dos ecuaciones diferenciales. Es decir,
hay que integrar el sistema. Bueno, pero si ahora nosotros aplicamos en forma sistemática la forma de deducir la función de transferencia, primero aplicándola a la primera ecuación diferencial, puedo llegar a tener la función de transferencia que vincula FI con H1. Es decir, trabajando con esta primera ecuación diferencial, puedo obtener una función de transferencia entonces, si ahora a esta ecuación diferencial le aplico el procedimiento, voy a llegar a obtener una función de transferencia como esta que tenemos aquí, que ustedes ya la dedujeron y que se corresponde con un sistema de primer orden. Ahora, si aplicamos ese procedimiento, pero ahora lo aplicamos a esta otra ecuación diferencial, fíjense que vamos a tener como variable de entrada H1 y como variable de salida H2. Por eso podremos llegar a obtener esta otra ecuación diferencial, donde la variable de entrada es H1, donde la variable de salida es H2. Y cuando siga ese procedimiento, voy a llegar a la conclusión que la función de transferencia, ¿sí?, es una como la que tenemos aquí. Ahora, si multiplicamos G1 por G2, fíjense que lo que voy a obtener es la variable de desviación delta de H2 sobre delta de Fi, con lo cual veo que la función de transferencia que estaba buscando, que vinculaba esta entrada con esta salida, resulta de multiplicar la primera de las funciones de transferencia por la segunda, y la expresión que obtenemos es esta que tenemos aquí. Tal cual habíamos dicho antes, ¿sí? Es un sistema de segundo orden y que puede ser caracterizado con esta función de transferencia. Bueno, ya tenemos deducida una función de transferencia de segundo orden, que proviene de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora, usemos y veamos cómo es la respuesta que podemos esperar para este sistema. Bueno, ¿cómo era el procedimiento para obtener la respuesta a un dado estímulo? Y vamos a utilizar como estímulo el que es más fácil de comprender, que es el cambio tipo escalón. Para el caso nuestro particular sería aumentar, por ejemplo, abruptamente el caudal de alimentación. Nosotros sabemos que si quiero obtener la respuesta, bueno, tengo que encontrar la transformada de la entrada. Ya la conozco. Ya sabemos que para un escalón es la magnitud del escalón dividido S, lo que tenemos aquí. La función de transferencia que hemos deducido es una ecuación de transferencia de segundo orden, escrita en la forma de constantes de tiempo. Vean que el término independiente vale 1 y que el grado del denominador es 2, ecuación diferencial, perdón, función de transferencia de segundo orden. La salida es el producto de la función de transferencia por
la variable de desviación de la entrada, tenemos esta expresión, entonces, aplicando la propiedad de la linealidad, vemos que quedaría multiplicada K por B por una expresión en S. Si ustedes van a la tabla de transformada de Laplace, van a poder encontrar la transformada inversa, y la transformada inversa tiene esta expresión que tenemos aquí. Y por supuesto es una expresión un poco más compleja que la que ya habíamos visto para un sistema de primer orden. ¿Y cómo es la forma de esa respuesta? Bueno, la forma de la respuesta es con una sigmoide. Como antes, inicialmente estamos en el estado estacionario, por lo tanto la variable de desviación vale 0. En el tiempo t igual a 0, abruptamente cambia la alimentación, la entrada, y en ese momento comienza a evolucionar la variable de salida, en nuestro caso el nivel en el segundo tanque. Bueno, primera observación, el nivel ahora no arranca en forma abrupta como en el caso de un elemento de primer orden, sino que lo hace con pendiente cero y va aumentando la velocidad de cambio y después va a tender asintóticamente a un nuevo valor. El nuevo valor corresponde al nuevo valor que va a tomar el nivel en el segundo de los tanques. Es decir, se parte de un estado estacionario, el nivel va aumentando y se va aproximando a un nuevo estado estacionario. Muy bien. Si analizamos esta función ahora, vemos que cuando t tiende a infinito, el valor al que tiende el nivel, esto sería 0, es k por b. ¿Qué quiere decir esto? Que llegamos a una expresión, a un resultado totalmente análogo al que teníamos cuando habíamos analizado un elemento de primer orden. El cambio total que va a experimentar el nivel a la salida es el producto de lo que habíamos definido como ganancia multiplicado por la magnitud del cambio escalón. Por lo tanto, el parámetro K, el parámetro ganancia, pasa a tener el mismo significado que tenía, con un sistema de primer orden. Me da cuánto cambia en forma permanente la salida dividido en el cambio permanente que se le imprime a la entrada. De modo tal que si tenemos una ganancia pequeña, lo que cabe esperar que sea poco el cambio de la señal de salida en forma permanente, y si la ganancia es muy grande, diremos que el sistema es sensible, entonces para un cambio en la entrada producimos grandes cambios permanentes en la salida. Ahora bien, la respuesta entonces es sigmoidal. Si la analizamos desde el punto de vista matemático, pendiente 0 en el momento inicial,
pendiente cero cuando el tiempo tiende a infinito. Lo que ahora no es factible es encontrarle un sentido o algo característico de esta curva a las constantes de tiempo tau 2 y tau 1. Cuando tenemos un sistema de primer orden, uno fácilmente podría decir que esa constante de tiempo representaría la cantidad de tiempo que le va a demandar a la entrada, a la salida, si en la entrada ponemos un escalón, cuando la respuesta alcanza el 63,2% del cambio total que va a tener. Así se lo había interpretado al concepto de constante de tiempo. Aquí no es directo, no se puede vincular con algún punto en particular de esta curva el valor de la constante de tiempo tau 2 y el de la constante tau 1. Lo que sí les debería quedar claro es que siempre un sistema de este tipo responde a un escalón con un patrón de respuesta como este que aparece aquí. Si las dos constantes de tiempo fueran iguales, la transformada inversa, ya no se puede utilizar esto para tau 2 igual a tau 1, pero ustedes pueden ir y buscar en la tabla de transformada de Laplace y van a encontrar la expresión temporal para una transformada inversa que tiene esa forma. Pero la forma que tiene esta curva de respuesta sigue siendo también sigmoidal. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver un sistema de segundo orden que nos va a traer un poquito más de complicación. Y para eso vamos a analizar un dispositivo muy utilizado en control automático que es la válvula de control accionada con un cabezal neumático. Las válvulas de control son elementos finales de control. De hecho, vamos a hablar un poquito sobre ella la semana próxima. Estos elementos finales de control lo que hacen es, a partir de una señal de entrada, producir un cambio en la apertura de una válvula. Una válvula de control es como una válvula que permite establecer distintos caudales a través de una cañería. ¿Sí? Una válvula de control está constituida como una válvula cualquiera de tipo manual, en donde hay una sección de pasaje del fluido que, si se cambia, uno puede cambiar el caudal que fluye a través de ese elemento. Esto sería, en principio, una válvula manual. Y nosotros la vamos a denominar cuerpo de la válvula. Cuerpo de la válvula. Una válvula de control automático tiene lo que se denomina un actuador de válvula. ¿Qué hace el actuador de válvula? Recibe una señal neumática. ¿Qué quiere decir una señal neumática? Bueno, un caudal relativamente reducido de aire a presión.
y la señal viene, la intensidad de la señal viene dada por el valor de la presión de ese aire. Si, ¿cómo está constituido el cabezal? El cabezal está constituido por un recinto, como ven aquí, en donde hay un diafragma, es decir, un elemento elástico que por efecto de la presión de aire se va deformando y al deformarse produce un movimiento que es transmitido a un vástago que en este caso tiene un movimiento lineal. Entonces, si aumenta la señal de presión, aumenta la presión de aire sobre el diafragma, que es un elemento flexible, y ese aumento de presión genera un desplazamiento en un vástago. Este vástago está solidario con un elemento que va a producir mayores aperturas o menores aperturas en el cuerpo de la válvula. De modo tal que, cambiando la presión sobre el cabezal de la válvula, se puede cambiar la apertura y cambiando la apertura se termina cambiando el caudal. Una válvula de control, entonces, resulta de este acoplamiento entre el actuador y el cuerpo, que sería la parte manual de la válvula, ¿sí? De modo tal que ahora este caudal termina siendo establecido por el nivel de presión que llegue al cabezal de la válvula. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es analizar la función de transferencia que me relaciona esta señal de presión al cabezal de la válvula con el desplazamiento, porque en definitiva, después el desplazamiento es el que va a fijar el caudal de pasaje. Pero lo que pretendemos analizar y encontrar es la relación entre una variable de entrada, la señal de presión, y su consecuencia, que sería el desplazamiento. Para eso, tendríamos que plantear un principio de conservación. Y el principio de conservación que en este caso tendríamos que plantear sería el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Pero como este es un sistema en donde la masa contenida en el sistema es constante, en vez de trabajar con el impulso lineal, en vez de trabajar con la cantidad de movimiento, podemos analizar el equilibrio o desequilibrio de fuerzas. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos una válvula completa. Está el cuerpo, está el actuador, ¿sí? Esto sería un esquema de corte. Y lo que vamos a relacionar como variable de entrada es la presión sobre el cabezal y vamos a tratar, y la consecuencia que vamos a analizar es el desplazamiento. Para eso vamos a analizar el equilibrio o el desequilibrio de fuerza que genera movimiento. Para eso, una cosa muy importante es fijar cuál es el sentido positivo en el que nosotros vamos a medir fuerzas y desplazamientos. Y por una razón de conveniencia nosotros vamos a establecer que
el sentido positivo es en el sentido descendente. ¿Qué fuerzas actúan ahora en este sistema que es el del cabezal y resorte? Bueno, la que siempre está es la fuerza peso, es la masa de lo que sería todo lo que queda solidario con el vástago, más el peso del vástago, más lo que sería el extremo del vástago, que es lo que obtura la entrada, se llama obturador. Lo pongo como m por g, diciendo que es la masa por la aceleración de la gravedad. Y la otra fuerza que actúa hacia abajo es la fuerza asociada a la presión que se ejerce sobre el diafragma, que será la presión, nuestra variable de entrada, multiplicada por la sección transversal de el diafragma. P y A, donde A es la sección transversal del diafragma. Estas dos fuerzas actúan hacia abajo, por lo tanto, cuando haga el análisis de signos, van a ser fuerzas, van a tener signo positivo. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que se le oponen casualmente a ese movimiento hacia abajo? Por un lado, la fuerza elástica de este resorte, porque los actuadores tienen un resorte que queda también solidario con el diafragma. Ese resorte se va a oponer a los movimientos hacia abajo, producto de los aumentos de presión. ¿Por qué? Porque tenderá a comprimirse. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Bueno, suponiendo un resorte lineal, va a ser un cierto factor del elástico por la diferencia entre la posición en la que está comprimido el resorte respecto de la posición que tendría en sus condiciones de equilibrio. Condición del resorte cuando no está comprimido la llamo X sub E. No está ni comprimido ni estirado. Si aumenta la presión, el resorte tiende a comprimirse y en la medida en que va siendo comprimido, ¿sí?, va creciendo la fuerza de resistencia elástica. ¿Qué otra fuerza se le va a oponer si tenemos movimiento de aumento de presión hacia abajo? El rozamiento. ¿Por qué? Porque este vástago tiene que moverse y mover un obturador en la válvula. Pero esa válvula está cerrada y este vástago entra por un orificio y tiene que tener todo un sistema de sellado para evitar que el fluido que va por dentro de la válvula se fugue al exterior. Entonces, ese movimiento del vástago se hace en una zona bastante comprimida y ese sello hace que exista una fuerza de rozamiento importante. Vamos a suponer también como simplificación que esa fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, de la misma forma que
ustedes cuando analizaban el movimiento de un cuerpo sobre una superficie, veían que el coeficiente de roce dinámico era proporcional a la velocidad, la fuerza de roce era proporcional a la velocidad. De modo tal que entonces todas las fuerzas que actúan son estas. Si ahora sumamos todas esas fuerzas, entonces tenemos la contribución positiva de la presión y del peso, y las dos que se le oponen, que sería la de resistencia elástica a la compresión y la del rozamiento en la zona del sello de la válvula. Fíjense que si ahora el vástago no se mueve, estaríamos en una situación de equilibrio. Las fuerzas que se le oponen son idénticas a las fuerzas que actúan tratando de producir el movimiento. Ahora bien, si esas fuerzas no están equilibradas, hay una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, según la ley de Newton, nos dicen que es igual a masa por aceleración. Si ahora ponemos tanto velocidad como aceleración en términos de lo que sería la posición, entonces fíjense que ahora la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo y la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces. Y ahora vemos que si yo quiero vincular presión con posición, llegamos a la conclusión que se trata de una función de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, la función de transferencia que vaya a surgir nos va a determinar un sistema de segundo orden que es inherente de segundo orden. ¿Cómo deducimos la función de transferencia? De la misma forma en que lo veníamos haciendo. Hay que plantear el balance, que en este caso es el de desequilibrio de fuerzas. Es la ecuación diferencial que ya hemos puesto. Después hay que poner las del estado estacionario. Cuando pongo la del estado estacionario, las fuerzas que aparecerían serían la de presión, la del peso y la de resistencia del resorte. ¿Por qué? Porque si no hay movimiento no tenemos roce, y si no hay movimiento no tenemos ninguna aceleración y por lo tanto no hay una fuerza de desequilibrio. Sin embargo, en el lugar de esos términos, puedo poner el coeficiente por la derivada de la posición en las condiciones iniciales y lo mismo para la derivada segunda. Y vamos ahora a hacer la hipótesis que, bueno, como no hay movimiento y la velocidad es cero y la derivada primera también es cero. Bueno, si ahora restamos miembro a miembro y vemos el primer término, acá me va a quedar A como factor común por la variable de desviación de la presión, P menos P sub 0, supra 0. Miren que en el caso del peso, como no se altera, se cancela, y en el caso de la fuerza elástica, como la posición del resorte cuando no está comprimido
es una constante. De nuevo va a quedar la constante del resorte por la variable de desviación de la posición. Acá va a quedar el coeficiente de rozamiento por la derivada de la variable de desviación. Y del otro lado va a quedar, ¿sí?, la masa por la derivada segunda de la variable de desviación de la posición. Esta es ahora una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Para obtener la función de transferencia tenemos que pasar al campo de Laplace y aplicamos transformar el Laplace en los dos miembros. Nos queda esta expresión. Cuando llegamos a la derivada, como en t igual a 0, delta de x vale 0, queda esta expresión. Y para el caso de la derivada segunda, como el valor de delta de x en t igual a 0 es 0, y como la derivada de delta de x también es 0, entonces fíjense que la transformada de Laplace de esta derivada segunda directamente queda esta constante por s al cuadrado por la transformada de delta de x. Entonces, si ahora despejamos y ponemos la salida en términos de la entrada, nos queda que acá tenemos la ecuación, la función de transferencia. Es una función de transferencia de segundo orden, porque el grado del denominador es 2. Pero esta forma no es una forma canónica. Si la queremos llevar a la forma canónica de constante de tiempo, el término independiente tiene que ser 1, por eso es que dividiendo numerador y denominador por k, nos queda esta expresión. Y ahora, la función de transferencia ha sido escrita en la forma canónica de constante de tiempo. Y como es un sistema inherente de segundo orden, le corresponde una función de transferencia de esta forma. Acá les he colocado una forma en la que pueden llegar a encontrar escrita la función de transferencia en algunos textos de control. En vez de utilizar omega n, frecuencia natural, utilizan su inversa y la llaman tau. Bueno, de ahí vemos que la ganancia vale la sección transversal sobre la constante del resorte. Comparando este coeficiente con este coeficiente, vemos que la frecuencia natural es la raíz de k dividido en m, y el coeficiente de amortiguamiento, que resulta de comparar 2 sobre omega n con c sobre k, resulta ser esto que tenemos aquí. Ha sido modelada entonces esta válvula, concretamente el cabezal de la válvula. Y vemos que es un sistema que es inherente de segundo orden. ¿Por qué es inherente de segundo orden? Porque proviene de una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, aquí habría que poner x menos x de equilibrio. Muy bien. ¿Y cómo es la respuesta ahora de este sistema? ¿Cómo es la respuesta de este sistema? Bueno, si quiero saber cómo sería la respuesta, tengo que seguir el procedimiento, proponer un cambio de entrada. Si proponemos un cambio tipo escalón, sabemos que su transformada es b sobre s, por lo tanto delta de i de s resulta todo esto.
si ustedes se van a una tabla de transformada de Laplace, van a poder encontrar que la transformada inversa tiene esta expresión que ven acá. Una expresión que, por un lado, observen, tiene una función periódica, la función seno. Pero también ven que lo que es el coeficiente que multiplica la función seno también es una función ahora del tiempo y concretamente hay una exponencial que hace que ese coeficiente se vaya haciendo cada vez más chico a medida que el tiempo va siendo mayor. Si ahora a esta la graficamos, tenemos que antes de 0 vale 0 y en el momento 0 y con pendiente nula, esto comienza a aumentar y llega a un máximo, disminuye, llega a un mínimo, vuelve a aumentar, pero ahora una cantidad menor, y así sigue oscilando en torno de un valor al que tiende asintóticamente, que vale K por B. K por B. Y a esta altura del partido les debe resultar conocido. Fíjense que si se le aplica un escalón a la entrada, en este caso, aumentamos la presión sobre el cabezal en forma abrupta. ¿Qué es lo que hace esta válvula? Esta válvula lo que va a hacer es, va a bajar y después va a subir un poco, va a bajar, va a subir y así va a estar oscilando hasta alcanzar un nuevo estado estacionario. El comportamiento claramente es distinto del que podríamos pensar si lo comparamos con el otro sistema de primer orden. En este caso tenemos un comportamiento oscilatorio. Nada más que esas oscilaciones van teniendo cada vez menor amplitud si las medimos considerando el estado estacionario final. Bueno, hay un dato que es importante. ¿Cuánto vale el cambio total que experimenta la salida? La ganancia por la magnitud del escalón. Fíjense que el sentido del parámetro K del numerador de la función de transferencia sigue siendo el mismo. Ganancia por magnitud del escalón. Por lo tanto, el parámetro K tiene el mismo significado que le veníamos asignando. Me da una medida de cuánto cambia la salida dividido en cuánto ha cambiado en forma permanente la entrada. Ahora, ¿cómo interpretamos los otros dos parámetros, los que son dinámicos? Frecuencia natural, omega n, y el coeficiente de amortiguamiento. Bueno, si esto presenta una oscilación, la oscilación viene dada por el argumento de la función seno. Pero en el argumento de la función seno tengo un coeficiente que multiplica el tiempo. Ese coeficiente que multiplica el tiempo es la frecuencia circular, ¿sí?, propia que observamos. Por lo tanto,
la frecuencia asociada a esta oscilación que se observa, la vamos a denominar frecuencia propia porque es la frecuencia que nosotros observamos temporalmente. Ahora bien, esa frecuencia propia se vincula con el periodo que nosotros podemos ver en esta oscilación, el cual hemos llamado tau p, como 2pi dividido tau p. ¿Sí? Esta es sería la frecuencia propia que se observa como transitorio y como esta es una frecuencia circular, se relaciona con el periodo como 2pi dividido tau p. De la misma forma, esta es frecuencia circular como la que ustedes analizaban cuando veían movimiento armónico simple. Ahora, si miramos la función seno, ¿sí? Vemos que esa frecuencia propia resulta ser frecuencia natural por la raíz cuadrada de 1 menos psi cuadrado. Es decir, se vincula con la frecuencia natural y con el coeficiente de amortiguamiento. Ahora, y si quisiéramos tener una idea de, bueno, ¿y qué pasa con el coeficiente de amortiguamiento en principio? Fíjense que se han definido dos parámetros. Uno denominado sobrevalor. El sobrevalor se define como el pico que presenta la oscilación medido a partir del estado estacionario final que tiene la variable, lo que está puesto aquí, dividido en la magnitud de cambio permanente, es decir, en el producto K por B. Este pico dividido en K por B. Eso se denomina sobrevalor. Eso siempre va a ser una cantidad menor que 1 y está vinculado solamente con el coeficiente de amortiguamiento. De esta forma. Cuanto más chico es el coeficiente de amortiguamiento, el sobrevalor es mayor. El sobrevalor es mayor. Un dato que es interesante es que el coeficiente de amortiguamiento varía entre 0 y 1. Miren aquí, valores superiores a 1 no tendrían sentido porque esto ya no me daría un número real. Por lo tanto, el coeficiente de amortiguamiento está acotado entre 0 y 1. Coeficiente de amortiguamiento. Entonces, lo puedo vincular con el primer sobrevalor. También lo puedo vincular con otro parámetro que se denomina relación de atenuación. La relación de atenuación nos dice cómo se atenúa esta oscilación. Si rápidamente, en pocas oscilaciones, se alcanza el estado estacionario o no. ¿Y cómo se define la relación de atenuación? Como el valor del primer sobrepico, perdón, del segundo sobrepico dividido en el primero. O, si ustedes
equivalentemente podrían decir, es el segundo sobrevalor dividido en el primer sobrevalor. Mirando aquí, vemos que a medida que van cambiando, van aumentando los periodos de oscilación, ese sobrevalor se va haciendo cada vez más chico. Eso significa que esta oscilación se va atenuando, se va amortiguando. Lo que queda claro es que esta relación de atenuación, de nuevo, es una cantidad que es menor que 1. Y el dato interesante es que esta relación de atenuación se vincula solamente con el valor del coeficiente psi. Cuanto más chiquito es psi, menos atenuada es la respuesta. En el límite, psi igual a 0, ¿qué significaría? Psi igual a 0 significaría que esto es 1 y significaría que este sobrevalor es igual al sobrevalor de la segunda oscilación. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema alcanza un máximo, oscila, vuelve a subir y alcanza un máximo idéntico al anterior. Y por supuesto, eso significa que nosotros tendríamos una oscilación senoidal que no se atenúa, no se amortigua nunca. Entonces fíjense que ese coeficiente psi me está diciendo si esto se amortigua rápidamente o no, y nos indica si eventualmente no tiene ningún amortiguamiento, que sería el caso de psi igual a 0. Fíjense que si nosotros un valor de psi igual a 0 significaría una oscilación permanente. Un valor de psi que tiene un cierto valor y uno que muy próximo a 1 a lo mejor sería una cosa así. Entonces fíjense que psi describe cómo se amortigua esa oscilación. Y hay un detalle que es bastante interesante en todo esto, ¿sí? Y el detalle es que si psi vale 0 y tenemos oscilaciones permanentes como esta que hemos puesto aquí, es decir, el primer pico es igual al segundo, igual al tercero, igual al cuarto, y así, si psi vale 0, la frecuencia propia es la frecuencia natural. Entonces puedo interpretar que la frecuencia natural es la frecuencia que observaríamos si no tuviera ninguna atenuación este sistema. Si volvemos un poco atrás, fíjense que el coeficiente de amortiguamiento está vinculado con el coeficiente C de rozamiento. Cuanto más grande es el coeficiente de rozamiento, cuanto mayor es el roce que podemos llegar a tener, el coeficiente de amortiguamiento es más alto. ¿Por qué?
Si tenemos más roce, acá va a tener más resistencia y la oscilación se va a amortiguar rápido. Si hipotéticamente no tenemos ningún tipo de roce y nosotros acá le damos un golpe, un escalón de presión, la válvula quedaría oscilando permanentemente. ¿Por qué quedaría oscilando permanentemente? Porque no tendría ningún rozamiento que limite casualmente esa oscilación. Por lo tanto, en sí aparece, en este caso, el efecto del rozamiento. Bueno, entonces le hemos encontrado un significado a estos dos parámetros dinámicos, frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento psi. Lo que debe quedar claro es que la frecuencia propia que nosotros observamos y el grado de atenuación dado por el coeficiente de amortiguamiento están vinculados. Si cambia uno, cambia también el otro. Y esto es un detalle que es bastante interesante porque están vinculados esto con cuál es la naturaleza de la raíz del polinomio denominador. Es decir, está vinculado con los polos de la función de transferencia. Los polos de la función de transferencia, de cualquier función de transferencia, son los que determinan, son los que caracterizan la respuesta. Hagan de cuenta que los polos de la función de transferencia vienen a ser algo así como el código genético del sistema. Y el detalle interesante es que en este caso, para una función de transferencia caracterizada de esta forma, en donde sí toma valores entre 0 y 1, si ustedes calculan las raíces del denominador, van a encontrar que esas raíces son complejas y por lo tanto conjugadas. Que tienen una parte real, que es si omega n con signo negativo, y tienen una parte imaginaria que es igual a omega n por la raíz de 1 menos psi cuadrado. Si ustedes se fijan en la función temporal que tenía, van a ver que la parte imaginaria es la que determina la forma oscilatoria, concretamente la frecuencia de esta oscilación. Y la parte real es la que tiene influencia en la amplitud de la onda senoidal. Como pueden ver, aquí aparece omega n, ¿sí? Por sí. Entonces, si tenemos raíces complejas conjugadas como polos de la función de transferencia, resulta ser que las respuestas que puedo esperar a cambios en la entrada son de naturaleza oscilatoria. Ahora, la pregunta que quisiera hacerles, ¿una función inherente de segundo orden siempre se va a comportar así? ¿Tengo alguna garantía que sí va a valer siempre
va a estar entre 0 y 1. Analicemos No. el sistema que hemos modelado. El sistema que hemos modelado dice que sí vale C sobre 2 veces esto, la raíz de K por L. En principio sí puede valer 1 y puede valer una cantidad mayor que 1. No hay forma de que esto quede acotado en menor que 1. Y si eventualmente es mayor que 1, resulta ser que ahora ya las raíces no son complejas, sino, y este es un dato interesante, si una función inherente de segundo orden que ha sido escrita su función de transferencia de esta forma, pero que haciendo los cálculos, el coeficiente de amortiguamiento sí es mayor o igual que 1, resulta ser que ahora los polos, las raíces del polinomio denominador, son reales. Y si son reales, ahora esta ecuación de segundo grado puede ser factoriada y expresada de esta forma, en donde el valor de tau 1 se obtiene con esta formulita y el valor de tau 2 se obtiene con esta formulita. Esto ustedes hasta lo pueden demostrar porque es álgebra elemental. Entonces ahora descubrimos una característica adicional de los sistemas inherentes de segundo orden, que pueden presentar una respuesta oscilatoria, pero eventualmente pueden comportarse como un sistema de segundo orden con dos constantes de tiempo. En donde, por supuesto, ahora estas constantes de tiempo no están relacionadas con una parte, como antes nosotros lo habíamos visto con el tanque 1, con el tanque 2. Ahora ya no se lo puede relacionar directamente. Pero la forma en la que van a responder es como si fuera un sistema de segundo orden. Y un sistema de segundo orden no tiene comportamiento oscilatorio. De hecho, la respuesta al escalón es una sigmoide. Por esa razón, y porque ahora este sistema no tiene un comportamiento oscilatorio, decimos que este sistema inherente de segundo orden es sobreamortiguado. En el límite, si justo el valor de psi vale 1, nos damos con que las raíces también son reales, pero en este caso las dos son iguales. Y por lo tanto puede ser reescrita con una función de transferencia como esta que aparece aquí, en donde cada constante de tiempo sería la inversa de la frecuencia natural. Entonces, acá es el otro detalle interesante. Como es el límite entre el comportamiento amortiguado o sobreamortiguado y el comportamiento oscilatorio, decimos que en este caso el sistema presenta un amortiguamiento crítico. Es justo el límite. Y es por eso que los sistemas que tienen un psi menor que 1 se los suele denominar subamortiguados, porque no llegan a ser amortiguados. Bueno, ¿preguntas?
No, creo que no, profe. Bueno, a esto es necesario que le presten un poquito de atención, que lo analicen, porque tiene su grado de dificultad. A ustedes les parecerá medio artificial que a lo mejor comencemos a analizar sistemas como estos. Sin embargo, ¿cuál es el interés en nuestro caso? Bueno, el interés es que los sistemas de segundo orden que tienen este tipo de comportamiento eh, subamortiguado, oscilatorio, es un patrón de comportamiento propio de los sistemas de control. Los sistemas de control tienden casualmente a responder con una dinámica parecida a los sistemas de segundo orden. Por eso es que nos interesa estudiar. Y van a ver más adelante que realmente lo podemos utilizar para entender cómo es el comportamiento de los sistemas de control. Bien, ¿no tenemos más preguntas? Sí, ingeniero, yo. Bien. Buen día. ¿Qué Disculpe, tal? el próximo control de lectura sería la semana próxima, el día martes. Sí, efectivamente. Yo el próximo jueves voy a discutir un poquito el control de lectura 1, ya lo van a tener a los resultados, y vamos a analizar un poco las respuestas de ustedes. Nosotros viendo lo que ustedes han contestado, bueno, nos interesa poner énfasis en cuáles han sido los errores, y ahí vamos a, digamos, ustedes van a poder analizar y ver, digamos, qué es lo que no ha sido hecho correctamente. Bien, gracias. Sí, en el pasado. Y el martes que viene, ya se los voy a comunicar también por correo electrónico para que quede claro para todo el mundo, vamos a tener el control de lectura que corresponde a este tema, el tema 2. ¿Sí? El viernes vamos a discutir el práctico